Estudio Bíblico Teológico Diario. Saludos a todos los hermanos y hermanas en Cristo desde Vancouver, Washington, Estados Unidos. Este programa está dirigido por el pastor Nhut Minh Nguyen. Febrero el 2 de 2025. Que el Señor continúe bendiciéndolos con un día lleno de gracia y paz. Antes de comenzar el estudio bíblico teológico de hoy, me gustaría definir qué significa. El estudio bíblico teológico significa aprender sobre la Santísima Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. También significa estudiar los atributos de Dios tal como se manifiestan en la Trinidad. Este sermón está estructurado en 4 puntos clave. Interpretación de la Escritura. Revelación de los atributos de Dios. Aplicación en la vida diaria. Llamado a la respuesta. Ahora, comencemos nuestro día estudiando el mensaje teológico de Lucas 3 en 1-2. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilene, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas 3 en 1-2. Este pasaje no es solo un registro histórico, sino que también tiene un significado teológico sobre el plan de Dios y el ministerio de Juan. Tema: Dios llama en medio de un mundo turbulento, porque Él desea que seamos su voz en los desafíos de este mundo. Primer punto. Interpretación de la Escritura. Lucas, el autor del Evangelio, fue un historiador meticuloso. Registró el período exacto para enfatizar que los eventos del ministerio de Jesús eran hechos históricos. Los líderes mencionados en el pasaje incluyen Tiberio César, emperador romano; Poncio Pilato, gobernador de Judea; Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, quien más tarde ordenó la ejecución de Juan; Felipe y Lisanias, gobernantes regionales; Anás y Caifás, sumos sacerdotes, líderes religiosos. Lucas documentó meticulosamente estos detalles para afirmar la precisión histórica del Evangelio. Sin embargo, la frase clave en el pasaje es: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. En el desierto, Juan no eligió su ministerio, Dios lo llamó. Esto sigue el patrón de los profetas del Antiguo Testamento. Jeremías 1, 4-5. Isaías 6-8. Juan fue llamado en un tiempo de corrupción política y religiosa. Los judíos estaban bajo el dominio romano y los líderes religiosos habían perdido la verdadera devoción. Sin embargo, Dios no habló a los sumos sacerdotes en el templo, sino a Juan en el desierto. El Antiguo Testamento termina con la expectativa del Mesías. Malaquías 3-1. 4, 5-6. Y el Nuevo Testamento comienza con Juan preparando el camino para Jesús. Esto marca la transición a una nueva era en la obra de Dios. Segundo punto. Revelación de los atributos de Dios. Dios obra en el tiempo señalado. Preparó a Juan y lo llamó en el momento adecuado. El plan de Dios se cumple incluso en tiempos de caos. Dios llama y usa a las personas para su propósito. No llamó a los líderes religiosos, sino que eligió a Juan. Esto muestra que Dios busca a quienes son fieles a Él. Dios trasciende las instituciones tradicionales. Habló a Juan en el desierto, no en el templo. Esto revela que la obra de Dios no está limitada a lugares específicos. Tercer punto. Aplicación en la vida diaria. El plan de Dios permanece firme a pesar de la agitación mundial.
Debemos confiar en su tiempo y soberanía. Debemos apartar tiempo para escuchar la voz de Dios. Dios habló a Juan en el silencio del desierto, lejos del ruido de la ciudad. Del mismo modo, debemos pasar tiempo en oración y meditación para escuchar a Dios. El llamado de Dios llega en el momento adecuado. Debemos esperar su dirección en decisiones importantes de la vida, carrera, matrimonio, ministerio. Dios usa a quienes son fieles. Si permanecemos fieles, Él nos usará para su propósito. Dios está presente en todas partes. Podemos experimentarlo en todos los aspectos de la vida. Cuarto punto. Llamado a la respuesta. Dios siempre ha llamado a su pueblo. Sin importar la época. Hoy, también debemos responder a su llamado. 1. Dios es omnisciente. Conoce cada detalle de nuestras vidas. Por lo tanto, debemos confiar en Él. Comprende nuestros pensamientos, luchas y necesidades incluso antes de que las expresemos. Salmo 139, 1-4. 2. Dios siempre está con nosotros. No importa dónde estemos, Él está presente. Salmo 139, 7-10. En tiempos de prueba, nunca estamos solos porque Él está con nosotros. Juan el Bautista fue llamado no en el templo, sino en el desierto. Esto nos recuerda que Dios puede llamarnos y usarnos en cualquier lugar. 3. Dios es amor. Así como llamó a Juan por amor, nos llama para cumplir su propósito. Debemos compartir su amor con el mundo. Debemos ayudar a los necesitados, perdonar a los demás y buscar la paz como un reflejo del amor de Dios. 4. Dios es justo, incluso en un mundo corrupto. Debemos defender la justicia. Miqueas 6:8. Él juzgará a los malvados y recompensará a los fieles. Como creyentes, no debemos participar en actos de injusticia, sino mantener la integridad y la honestidad. 5. Dios es fiel. Siempre cumplirá sus promesas. Malaquías 3:6. Nunca ha fallado, y nunca lo hará. Por lo tanto, podemos confiar en su llamado, mantenernos firmes en la fe y perseverar en nuestro servicio a Él. 6. Dios es santo. La misión de Juan el Bautista era llamar a la gente al arrepentimiento porque Dios es santo. 1 Pedro 1:15 de la madrugada -16. Debemos vivir en santidad y pureza, apartados para el propósito de Dios. Esto significa mantener nuestros pensamientos, palabras y acciones puras, resistir las tentaciones y comprometernos completamente con la obra de Dios. Conclusión. Hago un llamado a todos los creyentes. Sean fervientes en servir a Cristo en la Iglesia. Involúcrense en la enseñanza de la palabra, la intercesión en oración y el apoyo a otros creyentes. Si aún no tienen un ministerio, oren para que Dios los guíe. Prediquen el Evangelio, así como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Nosotros también estamos llamados a proclamar las buenas nuevas. Oren por el mundo y su nación. En medio de la incertidumbre y la agitación, oremos por la paz y la soberanía de Dios. También oremos por nuestros líderes para que lleguen a conocer a Cristo. Que rindamos completamente nuestras vidas a Dios. Vivamos en obediencia y proclamemos con valentía su verdad al mundo. Amén.